Muy bien, mis estimados jovenazos, pues vamos a entrarle al último tema que tiene que ver con el curso de métodos volumétricos de análisis, que es la química redox. Entonces vamos a ver qué implica. Yo les diría que si a estas alturas del partido ustedes han tenido un entendimiento satisfactorio de los otros tipos de química que hemos visto, redox no se les va a hacer tan complicado. Incluso a algunos se les hace un poco más sencillo, pero si hay algunas situaciones que tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo las cargas de los iones que ustedes estén trabajando, ahora no los van a poder pasar por alto, que nunca deberían de hacerlo, pero bueno, si antes lo hacían, ahora menos van a poder hacerlo. Tienen que repasar sus conceptos de números de oxidación, de cargas, etcétera, porque ahora los vamos a necesitar más que nunca. Pero bueno, ¿qué es la química de óxido-reducción? ¿Qué es la química redox? Para que nosotros podamos contestar esta pregunta, tenemos que primero recordar un poco lo que son los estados de oxidación. Entonces, si se acuerdan, dentro de los compuestos e incluso como elementos, los átomos pueden trabajar con diferentes estados de oxidación o más coloquialmente pueden trabajar con diferentes cargas. Entonces hay ciertas reglas para que ustedes puedan identificar con qué cargas puede trabajar un cierto elemento. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1A de la tabla periódica trabajan con +1, con excepción del hidrógeno, que acuérdense que en su estado natural, como gas, como H2, funciona con una carga 0. Pero bueno, en general, dentro de los compuestos, el hidrógeno y todos los elementos del grupo 1A trabajan con +1. Lo mismo los elementos del grupo 2A, ¿sale? Entonces, así nosotros podemos identificar, dependiendo del grupo de la tabla periódica, con cuáles cargas podrían trabajar o con qué estados de oxidación podrían trabajar los diferentes elementos. Acuérdense que esto tiene su fundamento en cuanto a las configuraciones electrónicas. Digamos que son diferentes configuraciones electrónicas para un mismo átomo que pueden llegar a estabilizarlo. No todos los átomos pueden trabajar con las cargas que les vengan en gana. O sea, no todos pueden trabajar con +1 o +2 o +3, +4, +5. No se puede, porque algunos estados de oxidación hacen muy inestable a lo que es la estructura electrónica del átomo y este va a tratar de manera natural de estabilizarse de alguna forma. ¿Ok? Pero bueno, digamos, en esta tabla que está aquí, déjenme cambiar el apuntador. En esta tabla que está aquí tenemos los diferentes estados de oxidación más comunes para varios de los elementos que están en la tabla periódica. Aquí yo necesito que ustedes se acuerden que en general el hidrógeno trabaja con +1 cuando está formando compuestos y en general el oxígeno trabaja con -2. Entonces, acordándonos de eso, nos va a ser muy sencillo poder deducir cuáles son los estados de oxidación de diferentes compuestos, ¿sale? Y eso, bueno, lo vamos a ver sobre la marcha. Pero aquí sí va a ser muy necesario que ustedes sepan cuál es el estado de oxidación o cuál es la carga con la que va a trabajar cada átomo. Como les comentaba, aquí ustedes no van a poder ya pasarlo por alto. Es muy necesario que ustedes lo conozcan. Entonces, cuando ustedes tienen un compuesto, pues digamos que cada uno de los átomos que forman el compuesto tiene cierto estado de oxidación. Aquí, por ejemplo, tenemos al clorito de sodio. Entonces, fíjense, ¿cómo puedo sacar los estados de oxidación de cada uno de los átomos que están formando el clorito de sodio? Bueno, pues si se dan cuenta, el sodio, grupo 1A de la tabla periódica, solamente trabaja con +1. Y bueno, como sodio metálico, solito, como metal, trabajaría con 0. Pero bueno, aquí está formando un compuesto y siempre que el sodio trabaja formando compuestos, siempre su carga va a ser +1. Y acuérdense lo que les comentaba del oxígeno. El oxígeno trabaja con -2. Entonces, tengo un sodio aquí que trabaja con carga +1. Entonces, neto, los sodios dentro de la estructura
estructura del clorito de sodio me están dando carga +1. Dentro del clorito tengo 2 oxígenos. Cada oxígeno trabaja con -2. Por lo tanto, las cargas netas que me dan todos los oxígenos dentro del clorito de sodio son -4. El clorito de sodio en conjunto es neutro, tiene carga 0. Eso significa que la suma de las cargas netas me tiene que dar 0. Por lo tanto, si tengo un +1 del sodio y un -4 de los oxígenos, necesariamente el cloro del clorito tiene que trabajar con +3 para que la suma me dé 0. Entonces, fíjense cómo aquí ya determiné cuál es el estado de oxidación del cloro dentro del clorito de sodio. Ahora fíjense en el caso del ácido hipocloroso. Es otro compuesto que tiene que ver con el cloro. Una vez más, el hidrógeno, cuando forma compuestos, trabaja con +1 y solo con +1. Entonces aquí puedo decir que neto los hidrógenos dentro del ácido hipocloroso me dan una carga +1. Tengo un oxígeno, el oxígeno dentro de compuestos trabaja con -2, entonces tengo una carga neta de -2 de todos los oxígenos que hay aquí. Entonces, carga neta de hidrógeno +1, carga neta de oxígeno -2, me daría -1. Como el ácido hipocloroso es neutro, pues entonces necesariamente el cloro tendría que trabajar con +1 para que la suma de las cargas netas me dé 0. De esta forma rápida, y bueno, realmente estamos recordando un poco de lo que ustedes ya vieron en química general, pues de esta forma ustedes se pueden dar cuenta rápidamente de cuál es el estado de oxidación de algún elemento dentro de un compuesto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy tomando primero a los elementos que solamente van a trabajar con un estado de oxidación, que ese es seguro, como el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, y estoy determinando el del cloro, porque a final de cuentas el cloro trabaja con muchos estados de oxidación y ahí yo no podría estar muy seguro de entrada de saber cuál utilizar. Pero bueno, cuando yo tengo este caso donde tengo un átomo que tiene varios estados de oxidación, pues entonces lo primero que voy a hacer es fijarme en los otros átomos del compuesto que solamente tienen un estado de oxidación. Y esos son los que me van a guiar a determinar cuál es el correcto para el otro átomo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a definir lo que es un proceso de óxido-reducción, pero para esto tenemos que, pues, definir lo que es tanto el proceso de oxidación como el proceso de reducción por separado. Entonces, en general, un proceso de oxidación es un proceso en el que una especie química va a perder electrones. Entonces, siempre que una especie química pierde electrones, nosotros vamos a decir que se está oxidando. Y entonces su número de oxidación se va a hacer más positivo. Acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Entonces, si ustedes a un átomo le arrancan una carga negativa, pues la carga de este átomo se va haciendo cada vez más positiva. Por ejemplo, aquí tenemos el proceso químico que me está describiendo la oxidación del cobre. Entonces, el cobre sólido se oxida perdiendo 2 electrones. Fíjense cómo los electrones quedan del lado de los productos. Y entonces, como perdí 2 cargas negativas, el cobre sólido o metálico, que a final de cuentas tiene carga 0, perdió una carga negativa, otra carga negativa, y entonces su estado de oxidación va a cambiar a +2. Cambió de 0 a 2 más. Por eso se dice que cuando tienen oxidación, el número de oxidación se hace más positivo. Como pierden cargas negativas, pues la carga de su elemento se hace cada vez más positiva. Por el contrario, en un proceso de reducción, la especie química va a ganar electrones. Entonces, aquí tenemos el caso del proceso que me describe la reducción del hierro 3, que va a aceptar un electrón, como acepta una carga negativa, pues entonces si la carga era +3 y acepta un -1, pues ahora lo que se va a formar es hierro 2 más. Entonces, en una reducción, la especie química está aceptando electrones y su número de oxidación se va a hacer cada vez más negativo. ¿Ok? Estas son las peculiaridades tanto de la oxidación como de la reducción. Si se dan cuenta, recordando un poco en la química de ácido-base, la partícula en el modelo donador-partícula, la partícula siempre era o el protón o el hidróxido. Cuando estábamos en química de
complejos, pues el ligante que se va a unir al metal, pues será mi partícula. En el caso de precipitación, pues es igual, nada más que el complejo que se forma precipita. Y aquí en química redox, lo que yo llamo partícula es justo el electrón. La partícula está entrando y saliendo de las especies químicas. Entonces, el electrón en química redox es lo que yo llamo la partícula. Y otra situación muy importante que ustedes tienen que conocer, que tienen que saber siempre. Cuando ustedes en la naturaleza o en un laboratorio quieren hacer un proceso de oxidación, ese proceso de oxidación siempre va a ir de la mano con un proceso de reducción. Es decir, si ustedes quieren oxidar algo, el precio que tienen que pagar es que otra cosa se tiene que reducir. Y viceversa, si ustedes quieren reducir algo, el precio que tienen que pagar es que otra cosa se tiene que oxidar. Por eso se llama química redox, porque la oxidación y la reducción siempre van de la mano. Jamás no está permitido en la naturaleza hacer un proceso aislado de oxidación o un proceso aislado de reducción. Si yo oxido algo, otra cosa se tiene que reducir. Si yo reduzco algo, otra cosa se tiene que oxidar. ¿Ok? Bueno, entonces, de hecho, pero me voy a regresar tantito, de hecho, a estos procesos, tanto de oxidación como de reducción, se les llama semiprocesos o semireacciones. Esta sería una semireacción de oxidación y esta una semireacción de reducción. Y se llaman semireacciones porque precisamente están por separado. Una me describe una oxidación, otra me describe una reducción. Y si yo quiero describir un proceso redox completo, tengo que unir estos dos procesos, tanto de oxidación como reducción, que es lo que está sucediendo en este ejemplo que está aquí. ¿Sale? Ahora, la química redox es muy interesante y muy rica porque a final de cuentas estoy jugando con electrones. Los electrones están entrando y saliendo de las estructuras químicas. Eso me abre un panorama más amplio para poder explicar este tipo de procesos. Ahora no nada más cuento con lo que es la termodinámica química, que es toda la que hemos estado viendo para los otros tipos de química, que si el delta G, que si la constante, etc. Aquí como ya hay un transporte de electrones, entonces también puedo inmiscuir a variables que tienen que ver con la eléctrica, con parámetros que tienen que ver con el desplazamiento de electrones de un lugar a otro. Entonces aquí podemos hablar de corriente eléctrica, de potencial eléctrico, de carga eléctrica. Entonces, si se acuerdan, cuando nosotros veíamos química ácido-base y queríamos definir cómo se comportaba un equilibrio ácido-base, termodinámicamente hablando, pues nosotros nos íbamos por buscar en la literatura sus constantes de acidez o sus constantes de basicidad para plantear los equilibrios de acidez o de basicidad. Cuando cambiamos a química de complejos, pues yo tenía reacciones o interacciones de precipitación o de solubilidad y pues lo que yo encontraba en las tablas o en los libros son los KPS, o perdón, en el caso de complejos, los log de betas o los log de KF. Y en el caso de complejos que precipitan, los KPS. ¿Sale? Y aquí, cuando ustedes están trabajando con química redox, normalmente cada proceso, cada semireacción de oxidación y reducción, lo que nosotros vamos a poder identificar es un potencial eléctrico. Entonces, este proceso de reducción, que es del zinc, tiene un potencial reportado, que en este caso es de 0.46 volts, y la oxidación del cobre tiene otro potencial reportado, que es menos 0.34 volts. Estos, igual que los equilibrios de acidez, que los equilibrios de basicidad, de complejos, de precipitación, están digamos, reportados en tablas en los libros. Entonces ustedes van a encontrar información ya en las tablas para los potenciales de los procesos que a ustedes les interese seguir. ¿Sale? Entonces, si yo me voy a las tablas, tenemos esto. Es más, déjenme salirme un momento de aquí.
Vamos a buscar rápidamente aquí. Bueno, no me gusta tanto Wikipedia. Mejor vámonos a las imágenes. La que sea, por ejemplo, esta. Este es un ejemplo de las tablas que ustedes van a encontrar en los libros. ¿Sale? Bueno, esta es toda una explicación aquí. Yo lo que quiero son las tablas. Aquí están. Entonces, fíjense, en las tablas ustedes van a encontrar un sinfín de semireacciones, pero todas estas semireacciones son de reducción. En las tablas siempre les van a poner a ustedes las semireacciones en sentido de reducción y les van a dar sus potenciales o sus potenciales medidos en condiciones estándar. ¿Sale? Acuérdense que este es potencial eléctrico. El potencial eléctrico pues es la capacidad de mover un electrón de un punto en el espacio a otro. ¿Sabes? Entonces les están dando los potenciales en volts para todas estas semireacciones. Pero entonces ustedes dirán, ok, aquí ya tengo mi tabla para potenciales de procesos de reducción. ¿Y qué pasa con los de oxidación? ¿No hay tablas de oxidación? Pues la respuesta es no. No hay tablas de oxidación, pero no hay problema. Porque si ustedes, utilizando ley de Hess, invierten cualquiera de estos procesos de reducción, lo que van a obtener es un proceso de oxidación. Por ejemplo, aquí tengo la reducción de hierro 3 que gana un electrón y paso a hierro 2. ¿Sale? Si yo invierto el proceso, me quedaría hierro 2 que me forma hierro 3 más un electrón, que sería oxidación. Entonces aquí puedo decir que estoy hablando de la reducción de hierro 3 y si yo lo volteo, estaría hablando de la oxidación del hierro 2. ¿Sale? Pero bueno, entonces aquí la moraleja es, sus tablas van a estar en términos de puras reducciones, pero si ustedes voltean la semireacción adecuada, van a tener ya su proceso de oxidación. Y que pues es lo que se hizo en el ejemplo que estábamos viendo aquí. Entonces, en las tablas yo encontré esto. Encontré la reducción del zinc 2. Entonces aquí el zinc 2 acepta 2 electrones, proceso de reducción, y pasa a ser zinc 0. ¿Sale? Yo sé que estoy oxidando cobre. Entonces, si yo necesito plantear la oxidación del cobre, pues yo me tengo que ir a mi tabla y tengo que buscar una semireacción de reducción, pero donde el cobre esté como producto, para que cuando yo lo invierta ya me quede como reactivo en oxidación, que es justo lo que está pasando aquí. Esta semireacción ya está volteada porque está como oxidación, pero en las tablas ustedes lo hubieran encontrado como un proceso de reducción que sería cobre 2 más 2 electrones que les daría cobre. Y si ustedes lo invierten, pues ya les quedaría así. ¿Sale? Entonces, los procesos de oxidación, ustedes no van a encontrar tablas para ellos, pero no importa, con las tablas de los de reducción, solamente volteando el equilibrio, pues van a obtener la oxidación que necesitan. Nada más ahí tengan cuidado, porque al momento de voltear, lo que antes estaba como producto, ahora les va a quedar como reactivo. Entonces, ustedes tienen que estar completamente seguros que al momento de voltear les va a quedar el reactivo que ustedes necesitan en el proceso redox. ¿Ok? Entonces ya tengo mi reacción de reducción, mi reacción de oxidación. Vamos a hacer ley de Hess para combinar reducción y oxidación y tener ya lo que es mi proceso redox completo. ¿Sabes? Ahora, cuando ustedes hacen ley de Hess, cuando ustedes voltearon este proceso de reducción para convertirlo en oxidación, la regla que aplica para el potencial es muy sencilla, solamente cambian el signo. ¿Sale? Entonces, en las tablas de reducción, aquí ustedes tenían 0.34 volts, pero al momento de invertirlo para tener este que está aquí,
pues ustedes lo que van a tener es menos 0.34 volts. Entonces aquí la regla es, si ustedes tienen que invertir una semirreacción para que pueda quedar como oxidación, el potencial cambia de signo. ¿Ok? Y ahora bien, si aquí no lo tuvimos que hacer, pero la situación es esta. Cuando ustedes combinen reacciones de reducción y de oxidación, los electrones tienen que cancelarse. Es decir, en su proceso redox global, que fue la combinación de reducción y oxidación, no les pueden quedar electrones libres. Tienen que haberse cancelado al momento de combinar reducción y oxidación. Y aquí, bueno, fue fácil porque arriba tenía 2 y abajo también tenía 2. Pero ¿qué tal que aquí hubiera tenido, por ejemplo, un electrón? Me cambié el puntero. ¿Qué hubiera pasado si ahí hubiera sido un electrón y aquí tengo 2 electrones? No hay problema. Utilizando sus reglas básicas de ley de Hess, lo que tendrían que hacer es multiplicar todo esto por 2 para que ya les queden 2 electrones. ¿Sabes? Y entonces ya se cancele al momento que ustedes sumen. Pero ¿qué pasa con el potencial? Bueno, el potencial eléctrico, desde un punto de vista termodinámico, es lo que nosotros llamamos una propiedad intensiva. ¿Qué significa eso? Que es una propiedad independiente de la cantidad de materia. Entonces, no importa si ustedes están aquí hablando de una mol de zinc que me está produciendo una mol de zinc metálico y el potencial es 0.46 volts, da igual si es una tonelada de zinc 2 que se va a transformar a zinc metálico, o sea, en una cantidad industrial, el potencial sigue siendo 0.46 volts. Acuérdense que en las propiedades intensivas, esas propiedades son independientes de la cantidad de materia. Por lo tanto, no importa si aquí multiplican por 1.000.000, el potencial sigue siendo 0.46 volts. Pero si voltean ustedes el equilibrio, entonces ahí sí tendrían que cambiar, como lo tuvimos que hacer aquí, el signo. ¿Ok? Y todo esto lo tienen que hacer para que cuando hagan el sándwich entre reacción de reducción y oxidación, los electrones se cancelen. Entonces, si hacemos aquí el sándwich, pues lo que va a quedar es los electrones se cancelan, todo lo demás no se cancela y entonces me queda que esta es mi reacción redox global. La reacción redox es zinc 2 más cobre metálico, que me va a producir cobre 2 más zinc metálico. Esta es mi reacción redox completa, donde ya se combinaron reducción y oxidación, que son las semireacciones. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es el potencial eléctrico estándar asociado a mi proceso global? Pues fácil, a la hora de hacer el sándwich, lo único que hago es sumar aquí los dos potenciales. Aquí hay un error. Este tiene que ir con signo negativo, porque si no, no daría menos 1.1. ¿Sale? Esta imagen está equivocada. Entonces, el potencial de reducción del zinc 2 es menos 0.46 y el de oxidación a la hora de voltear quedó como menos 0.34. Entonces, si yo sumo menos 0.46 con menos 0.34, me va a quedar que el potencial estándar de mi proceso redox completo es menos 1.1. O sea, aquí corríjanle, nada más aquí es negativo. ¿Sale? Ok. Ahora vamos a hacer esto, pero de una manera más pro, o sea, más potente. ¿Sabes? Como ustedes bien saben, y ya lo vimos desde la química de complejos, pues yo puedo estar haciendo esto en medios de diferente pH. Entonces vamos a obtener las semireacciones dependiendo de los medios en los que yo esté trabajando. Vamos, por ejemplo, a jugar con este par redox. Este par es el ion bromato y el bromo. ¿Sale? Yo estoy jugando con la familia del bromo. Nada más que el bromo, en este caso lo tengo como bromato y en este caso lo tengo como bromuro. Voy a plantear cuál es la semireacción de reducción de estos dos miembros de la familia del bromo y lo tengo que hacer en medio ácido. ¿Sale? Bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar a la especie que está sufriendo la transformación redox.
O en otras palabras, la especie que cambia su estado de oxidación. Aquí, bueno, aquí es clarísimo que va a ser el bromo, ¿no? Porque el oxígeno pues no cambia su estado porque aquí lo tengo como -2 y de este lado no aparece, ¿ok? Entonces, aquí el bromato, si se dan cuenta, cada oxígeno trabaja con -2. Significa que neto yo tendría -6. Carga -6 que me dan los 3 oxígenos. Fíjense que el bromato como un todo trabaja con carga -1. Eso significa que la carga del bromo sumada con la carga neta del oxígeno me tiene que dar -1. Entonces, si aquí tengo carga -6 que me dan los oxígenos, necesariamente aquí el bromo tiene que trabajar con +5, que es lo que está aquí. ¿Sale? Entonces aquí el bromo trabaja con +5 y aquí el bromo molecular, bromo solito, trabaja con 0. Entonces aquí el bromo es el que está sufriendo la transformación. ¿Sale? Ahora, ya que sé que el bromato trabaja con +5 para el bromo y bromo molecular trabaja con 0, voy a acomodar estas especies en un proceso químico de forma que yo esté definiendo una reducción. Entonces acuérdense que en una reducción el estado de oxidación del átomo que está sufriendo la transformación baja porque yo le estoy dando cargas negativas. Con esa reducción está aceptando electrones y los electrones son cargas negativas. Eso significa que el estado de oxidación debe de disminuir. Entonces, pues lo necesario es poner en la zona de los reactivos al bromato, que tiene +5, y en la de los productos al bromo, que es 0, porque pasaría de +5 a 0, o sea, de un estado de oxidación más grande a uno más pequeño, que es lo que sucede en la reducción. Y entonces lo pongo así, en sentido de reducción. ¿Sale? Muy bien. Ahora, fíjense que aquí tengo un bromo, ahora me quedó un bromo del lado izquierdo y 2 bromos del lado derecho. Tengo que balancear lo que es la materia, pero en este caso es el bromo. Entonces, balanceo el bromo. Entonces estoy balanceando a la especie que está sufriendo el cambio de estado de oxidación. Pongo un 2 para que ya tenga 2 bromos y 2 bromos. Ahora tengo que hacer el balance de carga. ¿Sale? Entonces fíjense, al momento de poner aquí un 2, neto de todo este lado, el bromo estaría dándome 10 cargas positivas. ¿Están de acuerdo? El bromo, acuérdense, el bromo dentro del bromato trabaja con +5. Pero como ahora yo estoy diciendo que hay 2 bromatos, pues ese va a ser un +5 y otro +5. Entonces, neto el bromo me está dando 10 cargas positivas. ¿Sale? De este lado, tengo que compensar las 10 cargas positivas, pero no hay forma porque el bromo es molecular, tiene carga 0. Entonces, como aquí tengo 10 cargas positivas, tengo que neutralizarlas con 10 cargas negativas. Y esas 10 cargas negativas me las dan 10 electrones. ¿Sale? Entonces aquí tendría bromato, 2 bromatos que me dan +10 por los bromos. Entonces tengo que agregarle 10 cargas negativas para compensar los 10 bromos. ¿Sale? Perdón, las 10 cargas positivas del bromo. ¿Sale? Ahora, tengo oxígenos. Para balancear los oxígenos, lo que tengo que hacer es, como estoy en medio acuoso, pues llamar a mi gran amiga el agua. Y entonces, si yo tengo 3 oxígenos del lado izquierdo, voy a necesitar 3 oxígenos del lado derecho. Pues le pongo, eh, eh, si fueran 3, tendré que poner 3 aguas, pero fíjense que tengo un 2. Entonces, neto, necesito 6 oxígenos. Entonces necesito poner 6 moléculas de agua porque dentro de ella va a haber 6 oxígenos. Entonces aquí estoy utilizando al agua para balancear los oxígenos, si se dan cuenta. Necesito 6 oxígenos, pues para balancear pongo de este lado 6 aguas. Y como me dicen que estoy en medio ácido, pues ahora los hidrógenos son los que no están balanceados. No hay problema. Al momento de meter aquí el agua, quedaron 12 hidrógenos, pues del otro lado voy a balancear con 12 protones.
porque como es medio acuoso, pues, y es medio ácido además, pues puedo balancear con protón. Y así ya logré establecer cuál es la semireacción de reducción del bromato hacia bromo molecular. Espero que les haya quedado más o menos claro. Vamos a ver otro ejemplo un poco más rápido. En este caso quiero hacer el análisis para establecer la semireacción de reducción del ion permanganato y el óxido de manganeso en medio básico. ¿Ok? Va. Vamos a hacerlo igual que lo hicimos antes. Primero, tengo que identificar cuál es el átomo que está sufriendo el cambio de estado de oxidación. Aquí no hay de otra. El oxígeno no cambia porque siempre es -2, a menos que se formara oxígeno molecular, que ese sería ya oxígeno 0, pero bueno, aquí no está pasando eso. Entonces el manganeso es el que debe de sufrir la transformación. Entonces, el ion permanganato trabaja con -1. Cada oxígeno trabaja con -2. Significa que estos 4 oxígenos me están dando 8 cargas negativas, neto. Entonces, si quiero que el permanganato trabaje con -1, a fuerzas el manganeso va a tener que trabajar con +7. Entonces, aquí en el permanganato, el manganeso trabaja con +7. Ahora, en el óxido de manganeso es neutro, es carga 0. Entonces, los oxígenos trabajan con -2, los dos oxígenos me van a dar una carga neta de -4. Significa que para que el óxido de manganeso sea 0, pues en este caso el manganeso tiene que trabajar con +4. O sea, aquí trabaja con +7 para el permanganato y con el óxido trabaja con +4. ¿Ok? Ahora, tengo que ponerlos en un proceso de forma que a la izquierda me quede la especie con el número de oxidación más positivo y a la derecha en los productos el menos positivo. Entonces, el +7 lo pongo a la izquierda, que es el permanganato, y el óxido de manganeso a la derecha, que es el que trabaja con +4. +7, +4. ¿Ok? Siguiente paso, balanceo de cargas. Este manganeso trabaja con +7. Este manganeso trabaja con +4. Eso significa que me faltan 3 cargas positivas que tengo que neutralizar. +7, +4. Para poder cancelar esas 3 cargas positivas, tengo que meter 3 cargas negativas, que son 3 electrones. Y entonces ya va tomando forma. Permanganato más 3 electrones me da el óxido de manganeso. De este lado tengo 4 oxígenos, de este lado tengo 2 oxígenos. Me faltan 2 oxígenos de este lado para balancear. No hay problema, meto 2 moléculas de agua. ¿Sale? Pero ahora, por haber metido estas 2 moléculas de agua, me quedaron 4 hidrógenos en total de este lado. No importa, como estoy trabajando en agua, acá puedo poner 4 protones. ¿Sale? Y digamos que hasta aquí yo ya tendría mi proceso de reducción de permanganato a óxido de manganeso, pero en medio ácido. Y a mí me lo están pidiendo en medio básico. No hay problema. Aquí vamos a recurrir a una vieja conocida por ustedes, que es el equilibrio de autoprotólisis. Aquí voy a meter al equilibrio de autoprotólisis para hacer una ley de Hess y poder cancelar estos 4 protones e intercambiarlos por hidróxidos, que son lo que yo tendría en un medio básico. Entonces, si yo quiero quitar 4 protones, pues tengo que meter el equilibrio del agua, pero 4 veces. Entonces, lo meto, hago ley de Hess, se cancelan los 4 protones, y si hago la suma, me va a quedar esto. 2 aguas más el permanganato más 3 electrones, que me da óxido de manganeso más 4 hidróxidos. Y esta sería mi semireacción de reducción de permanganato hacia óxido de manganeso en pH básico. Fíjense que no es lo mismo realizar este proceso que en pH ácido. Y esto va a pasar siempre. Acuérdense que todas las químicas que hemos visto van de la mano. Entonces, no es lo mismo hacer un proceso redox o un proceso de reducción o un proceso de oxidación en medio ácido que en medio básico. ¿Ok? Bueno, pues ya que estamos entrando bien de lleno en estas cuestiones, vamos a empezar a ver ahora sí un poco de lo que es la termodinámica de los equilibrios redox.
Y les digo que esta parte es fascinante. Bueno, a lo mejor a ustedes no se les hace tan fascinante, pero debería, porque acuérdense que platicábamos en algún momento de la vida que muchos procesos redox se dan en el campo de los alimentos. Cuando ustedes están determinando la capacidad antioxidante o el poder antioxidante de algún alimento, pues normalmente tiene que ser a través de análisis que tienen que ver con química redox. Acuérdense que platicábamos que ahorita está muy de moda hablar de compuestos antioxidantes, de comer alimentos que tengan alto contenido de antioxidantes porque en principio protegen al cuerpo. Y de hecho el mecanismo de protección es un mecanismo redox. Aquí lo que sucede pues es que si en su alimento hay un compuesto, por ejemplo la vitamina C, es uno de los antioxidantes típicos por excelencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la vitamina C? Bueno, la vitamina C entra en la sangre, está por ahí nadando felizmente en el torrente sanguíneo, y de repente se encuentra a un villano, que es lo que nosotros llamamos radicales libres. Los radicales libres son compuestos que ustedes pueden encontrar que se forman de manera natural por la bioquímica del cuerpo, o sea, el mismo cuerpo los está produciendo, pero también ustedes pueden inducir su formación, pues si fuman, si comen grasas, es decir, con una mala alimentación, ustedes están fomentando la formación de estos radicales libres. Estos radicales libres son moléculas muy inestables y están buscando estabilizarse. Entonces, lo que van a hacer es encontrar dentro de su cuerpo alguna estructura que puede ser celular con la que ellos puedan estabilizarse. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Ellos son muy oxidantes, por eso hablan de que envejecer es parte de un proceso de oxidación, el cuerpo se está oxidando y es real, o sea, sí se está oxidando, porque estos compuestos, estos radicales libres, oxidan al cuerpo. ¿Por qué? Pues porque se le pegan a otra especie química que está dentro de su cuerpo y la oxidan. Y eso puede provocar daños a nivel celular, puede dañar incluso el ADN de algunas células. Y pues normalmente eso es lo que lleva a que uno envejezca más rápido, a que se noten más los signos de la edad o propicie la formación de ciertas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un antioxidante nos protege? Pues precisamente como la vitamina C, que va nadando por ahí en el torrente sanguíneo, de repente se encuentra que por ahí hay un malvado radical libre y entonces lo que va a hacer la vitamina C es, antes de que el radical libre ataque a alguna de las células de su cuerpo, se va a poner en medio, así como en la película del guardaespaldas, se pone ahí en medio y entonces ataca el radical libre a la vitamina C, la oxida, es decir, la vitamina C se sacrifica por ustedes y cuando termina esa reacción redox, obviamente la vitamina C sufrió oxidación, el radical libre sufrió reducción, acuérdense, proceso redox que va de la mano, oxidación con reducción, pero cuando termina esa pelea, el radical libre ya no existe, porque ya se estabilizó la molécula y ya no va a atacar a ninguna parte de su cuerpo. Entonces, para entender todo esto necesitan la química redox. Antioxidantes, pues ustedes los pueden encontrar no nada más en el jugo de naranja o en el kiwi para la vitamina C. Muchas vitaminas son antioxidantes naturales. Acuérdense también que se habla de la presencia de compuestos, normalmente los compuestos fenólicos, no todos, porque algunos son tóxicos, ya lo verán ustedes después en química de alimentos, pero muchos compuestos fenólicos son antioxidantes naturales. Um, y están muy presentes en vegetales y en frutas. Por eso normalmente sus mamás les dicen, come mijito, come mijita, come frutas, come verduras, y ustedes la reniegan para irse a comer un pollo Kentucky Fried Chicken que está alto en cantidad de grasas que son malas para el cuerpo y que producen precisamente muchos de estos radicales libres. Eh, pues si ustedes tienen una buena alimentación, lo que van a hacer es tener una buena capacidad antioxidante y van a retrasar estos efectos negativos que pueden provocar los radicales libres.
Los vinos también tienen antioxidantes, los famosos taninos. Tampoco es para que ustedes echen 3 botellas de vino al día. Acuérdense que una copa de vino es suficiente. Incluso se sabe que tiene muchos efectos benéficos en el cuerpo tomar una copita de vino tinto. Y así el chocolate también es rico en antioxidantes. La misma cafeína que muchas veces eh, se habla de que es mala y todo eso, pero pues realmente los excesos son malos. La cafeína es un muy buen agente antioxidante. En fin, que a todos estos procesos que tienen que ver con los alimentos ya actuando dentro del cuerpo, solamente los pueden ustedes entender a través de la química redox. Por eso es importante que ustedes entiendan este tipo de química. ¿Sale? Pero bueno, ya basta de comerciales. Entonces, vamos a ver. Hasta ahorita, antes de entrar a la química redox, nosotros habíamos hablado de la termodinámica de los procesos, ¿no? Entonces habíamos hablado de la energía libre de Gibbs, que es el delta G, que es el potencial químico. Acuérdense que el delta G me decía si un proceso era factible que se llevara a cabo, así como yo lo estaba planteando, por ejemplo, de reactivos hacia productos. El delta G es el que me dice si tú propones esto, ¿es viable que se forme esto o no es viable? O en otras palabras, si va a haber reacción o si va a ser interacción. Acuérdense que nuestra famosa constante de equilibrio K viene precisamente del delta G. ¿Sale? Ahora, hay una importantísima ecuación que me relaciona lo que es la ciencia química y la ciencia eléctrica. Y aquí viene la gran riqueza de lo que es la química redox y la que se deriva de ahí, una gran ciencia que es la electroquímica. Estoy combinando la parte química de mi proceso y la parte eléctrica. ¿Qué significa eso? Que en química redox, si no hay proceso químico, no hay salto de electrones. Y viceversa, si no hay salto de electrones, no hay proceso químico. Entonces aquí estamos viendo una conjunción de dos diferentes ciencias para poder explicar todo un proceso que incluso va más allá de entender lo que sucede con compuestos como les llaman, como les dicen comúnmente antioxidantes, cómo van a actuar dentro del cuerpo, cómo están actuando dentro de los alimentos, etcétera. Esto va más allá. La química redox y la electroquímica tienen que ver, por ejemplo, con energía. Las baterías que ustedes utilizan para sus teléfonos celulares, que son baterías jóvenes realmente, que son las baterías de litio, tienen que ver mucho con química redox, porque es un proceso eléctrico que a final de cuentas viene de una reacción química. Todas las baterías producen electricidad gracias a que hay una reacción química dentro de ellas, ¿no? Y pues la gente que se dedica a energía lo que hace es pues verificar cuál es la mejor reacción química que me dé más electrones, los más electrones posibles, y además que dure mucho esta reacción para que la batería, el tiempo de vida de las baterías sea largo, ¿no? Ahorita está muy de moda lo que es la energía verde, entonces hay muchos científicos trabajando para el desarrollo de baterías verdes, sean amigables con el medio ambiente, tener energía verde y pues que además sea eficiente, que además no nada más sea la transformación química, pero que les genere una gran cantidad de electrones pues para suministrar a determinada población, a determinada empresa o determinado edificio de luz, a final de cuentas, sin tener que afectar tanto al medio ambiente. Entonces ahorita todo eso está en boga, todo eso tiene que ver con química redox. Entonces si ustedes aprenden muy bien esta parte, van a estar abriendo sus horizontes a una parte muy importante de la química. Entonces esta pequeña ecuación que está aquí es justo el vínculo entre la química y la eléctrica. Se ve sencilla, pero es fundamental. Y es justo la que me dice lo que les comentaba. Si no hay parte química, no hay parte eléctrica y viceversa. Entonces, aquí lo que está diciendo la ecuación es que el delta G o la energía libre de Gibbs de mi proceso químico es igual a menos el número de electrones intercambiado, en este caso sería 3, por ejemplo, por la constante de Faraday, que tiene un valor de 96.500 coulombs por mol. La constante de Faraday no es otra cosa que si ustedes acumularan en un frasquito una mol de electrones,
y les pueden medir la carga, lo que les daría su instrumento de medición sería 96.500. O sea, es la carga contenida en una mol de electrones. Entonces es N por F por el potencial eléctrico. Aquí es donde ustedes hacen la relación entre potencial químico, que es el delta G, y potencial eléctrico, que es E. ¿Ok? Entonces, esta pequeña ecuación es fundamental y vamos a estarla utilizando un poco conforme vamos adentrándonos a química redox. Y hay otra situación que tenemos que analizar, que es digamos, la jerga que se utiliza en la química redox. Hay dos situaciones que ustedes tienen que identificar. ¿Quién se oxida y quién se reduce? ¿Sale? Ya sé que el que se oxida pierde electrones, el que se reduce gana electrones. ¿Sabes? Pero a veces también en los libros hablan del agente oxidante y del agente reductor. ¿Sabes? Que no es exactamente lo mismo. Cuando ustedes hablan de un agente oxidante, significa que esa especie química va a ser capaz de oxidar. Un agente oxidante oxida y después de que oxidó, él se va a convertir en un agente reductor. ¿Sale? O sea, el producto de la reacción de un agente oxidante es un agente reductor. Y viceversa. Aquí en la diapositiva está mal. Aquí debería decir agente reductor 2. ¿Sale? Entonces corríjanle ahí. Pero bueno, si yo tengo un agente reductor y es parte de un proceso redox, entonces ese agente reductor me va a formar un agente oxidante. Pero bueno, aquí lo importante es que no pierdan de vista. Agente oxidante va a oxidar. Agente reductor va a reducir. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes ven los libros, seguramente conforme les van explicando, les van a decir el agente oxidante o el reductor o el agente reductor. Ustedes ya tienen que saber si les hablan de un oxidante, pues entonces significa que esa molécula es capaz de oxidar. Si les están hablando de un agente reductor, entonces esa molécula es capaz de reducir. Entonces, si el agente oxidante oxida, el precio que él tiene que pagar es reducirse, acuérdense, o química redox. Si alguien oxida, el precio que paga es reducirse. Y viceversa, si alguien reduce, como el agente reductor, el precio que él tiene que pagar es oxidarse. Les va a pasar justo lo contrario de lo que inducen. Agente que oxida, se reduce. Agente que reduce, se oxida. ¿Okay? Tengan mucho cuidado con ese tipo de léxico que se utiliza normalmente en redox, porque en los libros es muy común y luego es medio confuso. ¿Sale? Ok, entonces vamos a hacer un balance. Vamos a ver cómo se balancean los procesos redox globales. Hasta ahorita hemos trabajado solamente con semirreacciones. ¿Sabes? Entonces, aquí si se dan cuenta tengo un proceso redox que es el sulfato, ion sulfato, más hierro 2, que me estaría produciendo sulfito y el hierro 3. Este es un proceso redox global. ¿Sale? Entonces, en este caso es relativamente sencillo. Aquí lo único que tengo que hacer es identificar a los átomos que están sufriendo la oxidación y la reducción. Es decir, tengo que ver cuáles son los estados de oxidación de cada uno de los átomos que yo tengo aquí. Por ejemplo, en el sulfato es muy fácil ver, el oxígeno siempre trabaja con -2. Aquí está la explicación. Entonces, el oxígeno, 4 oxígenos neto me van a dar carga -8, y como el sulfato trabaja con -2, pues el azufre a fuerzas tiene que trabajar con +6. ¿Sale? Aquí no hay de otra, el hierro trabaja con +2. Aquí en el sulfito, ya en la parte de los productos, fíjense que ahora el azufre tendría que trabajar, otra vez, oxígeno, cada oxígeno con -2, más 6 sería la carga, perdón, -6 sería la carga neta de oxígeno. Entonces, para que el sulfito trabaje con -2, el azufre aquí tendría que trabajar con +3. Entonces, ya identifiqué el primero. El primero es el azufre, que estaría pasando de +6 a +3. ¿Sale? Si es +3, no es cierto, es +4. ¿Sabes? Aquí el azufre tendría que trabajar con +4. Entonces pasaría de +6 a +4.
Pues de hecho está aquí, ¿ok? Entonces el azufre dentro del sulfato pasaría de +6 a sulfito, donde el azufre trabaja con +4. Y bueno, aquí no hay de otra, el hierro 2 pasaría de 2 a 3. Entonces, si se dan cuenta, el azufre en esta reacción, redox completa, el azufre está pasando de +6 a +4. Significa que tuvo que aceptar cargas negativas para bajar su valor de carga. Por lo tanto, aquí puedo decir que el azufre del sulfato se está reduciendo a sulfito. Y el hierro está cerrando el ciclo redox, o sea, aquí hubo una reducción del azufre y el hierro tendría que estarse oxidando a fuerzas. Y es lo que veo, porque el hierro 2 estaría perdiendo un electrón, pierde una carga negativa para formar hierro 3. Aumenta el estado de oxidación. Entonces ya identifiqué quiénes son los que se están oxidando y los que se están reduciendo. Ahora, tengo que irme a las tablas y tengo que buscar los procesos de reducción correspondientes. ¿Sabes? Ya sé que aquí tengo una oxidación y una reducción, pero acuérdense que en las tablas todo lo encuentro en términos de reducción. ¿Sabes? Entonces, yo ya sé que el sulfato se reduce a sulfito, entonces no hay problema. Tengo que buscar en las tablas la semirreacción donde tenga la reducción de sulfato a sulfito, y de hecho es la que yo tengo aquí. Y aquí está su potencial. ¿Sale? En el caso del hierro, aquí yo tengo la oxidación de hierro 3 a hierro, perdón, de hierro 2 a hierro 3. Pero acuérdense que yo voy a encontrar el proceso invertido en las tablas. Entonces, yo tengo que buscar una semireacción de reducción donde el hierro 3 sea el reactivo y me dé hierro 2, o sea, justo lo contrario a lo que tengo aquí. Y es lo que tengo acá. Fíjense, aquí está en sentido de reducción, pero si yo lo volteo, ya me va a quedar como está aquí. ¿Sabes? Acuérdense que todos los procesos de oxidación vienen de las tablas de reducción, pero se voltean. Entonces aquí tengo el hierro 3 que pasaría a hierro 2, pero si yo lo invierto, sería hierro 2 que se está oxidando a hierro 3. ¿Sale? Entonces aquí el potencial es 0.771 volts. Ok. Luego lo que tengo que hacer es balancear cargas. Acuérdense que cuando yo hago la ley de Hess, tengo que estar seguro de que los electrones se van a cancelar al momento de sacar un proceso redox global. Entonces, aquí tengo dos electrones para la conversión de sulfato a sulfito y tengo solo un electrón para hierro 3 a hierro 2. No hay problema, multiplico por 2 la semirreacción del hierro 3. Pero fíjense que aquí, al haber multiplicado por 2, no cambia el valor de potencial porque ya habíamos visto que el potencial es una propiedad intensiva. Ahora volteo el proceso. Ahora sí ya me quedó el hierro en sentido de oxidación con el hierro 2 como reactivo. Ya puedo eliminar los dos electrones y ya hice mi ley de Hess. Y ya tengo aquí mis dos potenciales. Fíjense cómo ya le cambié el signo a este porque tuve que voltearlo. Y entonces ya tengo aquí mi proceso balanceado redox completo y el potencial, pues a final de cuentas va a ser la suma de estos dos. Entonces el potencial de este proceso redox completo es menos 1.707 volts. ¿Sale? Entonces ya tengo el potencial estándar de este proceso redox. Y ahora aquí una pregunta sería, este proceso que está aquí, así como está, de reactivos a productos, ¿es espontáneo o no es espontáneo? Si yo mezclo hierro 2 con sulfato en agua, ¿voy a ver físicamente una transformación o no voy a ver nada? Bueno, pues para eso corro al valor que acabo de sacar del potencial estándar, que es menos 1.707, y me acuerdo de la reacción de la ecuación que me relaciona la química y la eléctrica. La puedo considerar también en valores estándar. Delta G estándar es igual a menos NF potencial estándar. Entonces, si mi potencial estándar es menos 1.707 volts, fíjense que ni siquiera necesito hacer cálculos. Acuérdense que el delta G, el signo del delta G me dice si es espontáneo o no. Obviamente eso lo vimos hace mucho, mucho tiempo, pero les recuerdo.
Si el delta G en un proceso es negativo, significa que el proceso es espontáneo de reactivos hacia productos. Si el delta G es 0, entonces estoy al equilibrio. Y si el delta G es positivo, entonces el proceso no es espontáneo de reactivos hacia productos. Sería una interacción. ¿Sale? Entonces, aquí fíjense que el potencial me dio con signo negativo. Si yo lo sustituyo aquí, ese signo negativo se contrapone con este y me lo cambia todo a positivo. Significa que mi delta G estándar va a ser positivo. Por lo tanto, no sería un proceso espontáneo. ¿Sale? Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, les voy a dejar que ustedes hagan este ejercicio para entregar de manera individual. Pero bueno, esto ya se los voy a poner en el diseño instruccional para lo que es la clase. Entonces espero que más o menos les haya quedado claro lo que es esta primera parte de química de óxido-reducción. No se preocupen, hay muchas ayudas, sobre todo para sacar lo que es las reacciones redox o las semireacciones de oxidación y reducción, que bueno, las iremos viendo poco a poco. Pero ahorita entonces ustedes practiquen sacando el proceso redox de aquí. Aquí me parece que falta... Así es, aquí por favor en este problema, aquí tienen el dión dicromato, HClO2, aquí falta una especie. La especie que falta aquí es cromo 3, Cr3+, que de hecho es esta, ¿sale? Aquí sería Cr3+, más ClO3 menos. Entonces nada más agreguen aquí el Cr3+. Entonces hay que balancear la reacción redox completa. Estas son las semireacciones. Calculen el potencial del proceso redox completo como lo hicimos aquí y ustedes digan si el proceso va a ser espontáneo o no va a ser espontáneo. Y se los están pidiendo en medio ácido, ¿sabes? Entonces cuando ustedes se los piden en medio ácido, las semireacciones que ustedes tienen que buscar, aquí ya se las están dando, pero les platico que las semireacciones que ustedes tienen que buscar tienen que involucrar protones, porque igual van a encontrar semireacciones para transformar igual, por ejemplo, del ClO3 al HClO2, pero que no tienen que ver con protones, sino con hidróxidos. Entonces ustedes de antemano tienen que saber en qué medio están trabajando o quieren trabajar para hacer una búsqueda, pues digamos, correcta de las semireacciones que necesitan. Si tienen dudas, pues entonces ya saben, hay que preguntar en el Messenger del Facebook. Entonces vamos a dejar hasta aquí este primer video de Redox para que lo rumien, para que vean más o menos cómo está la información y pues seguiríamos para la segunda parte posteriormente. Muchas gracias y a lo que sigue.